This is a theremin, it's an electronic instrument. And you produce music or sound by waving your hand into an electrical field. Y el Moreno nos compartió un video. Cuando vi ese video, es un video de un instrumento muy antiguo que no funciona con energía prácticamente que se toque, se palpe, sino que funciona con el éter, con la energía que existe en el aire, con fuerzas invisibles que flotan en el aire. Eso se fabrica con el movimiento del éter. Esto no es nuevo, esto es muy antiguo. Recordemos que el planeta Yahweh lo creó de la siguiente forma: puso las luminarias y puso rodeando todo el sistema del planeta un muro de hielo para contener el agua salada. El agua salada junto con el sol eléctrico produce un campo electromagnético que a la vez produce las fuerzas que rigen nuestro planeta, que son la densidad, la vibración y el magnetismo. La gravedad no existe, ese es un acto de fe, casi como una religión que se introdujo para que las personas creyeran en una ciencia que no existe, la gravedad. Veamos algunos ejemplos justamente de vibración. Abramos las escrituras en el libro Josué capítulo 6 del verso 2 al 21. Yahweh dijo a Josué: mira, he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a todo su ejército. Todos los hombres de guerra rodearán la ciudad y ustedes marcharán alrededor de la ciudad una vez al día. De ese modo lo harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán trompetas y las sonarán frente al arca. Pero al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes harán sonar las trompetas. Cuando ellos hagan sonar las trompetas y ustedes escuchen el sonido de trompeta, todo el pueblo gritará en voz alta y la muralla de la ciudad se derrumbará sobre su lugar. Enseguida subirá el pueblo, cada uno hacia el frente. Entonces Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca del pacto de Yahweh, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas y las hagan sonar ante el arca de Yahweh. Luego dijo al pueblo: pasen y marchen alrededor de la ciudad, y que los hombres armados pasen delante del arca de Yahweh. Y tal como Josué dijo al pueblo, los 7 sacerdotes que llevan las 7 trompetas las hicieron sonar ante el arca de Yahweh. Entonces sonaron las trompetas y el arca del pacto de Yahweh iba detrás de ellos. Los hombres armados iban al frente de los sacerdotes que hacían sonar las trompetas, y los que se reunieron iban detrás del arca. Mientras caminaban, hacían sonar las trompetas. Y Josué ordenó al pueblo, diciendo: no griten ni hagan escuchar sus voces, ni salga palabra de su boca hasta el día en que les digan: griten. Entonces gritarán. Luego hizo que el arca de Yahweh diera una vuelta alrededor de la ciudad y regresaron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahweh, y los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas iban delante del arca de Yahweh. Mientras caminaban, iban tocando las trompetas, y los que estaban armados iban al frente de ellos, y la multitud iba detrás del arca de Yahweh y tocaban las trompetas, y marcharon una vez más alrededor de la ciudad al 2º día, y luego regresaron al campamento. De esa manera hicieron durante 6 días, y al 7º día se levantaron muy de mañana y marcharon alrededor de la ciudad 7 veces del mismo modo. Solo en ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. A la 7ª vez, mientras los sacerdotes hacían sonar las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, porque Yahweh les ha entregado la ciudad, y esa ciudad y todo lo que haya en ella es anatema para Yahweh. Solamente dejarán con vida a Rahab, la ramera, y a todos los que están con ella en su casa, ya que ella ocultó a los espías que enviamos. Pero ustedes absténganse del anatema y no se contaminen, ni tomen algo de él, convirtiendo en anatema al campamento de Israel y le provoquen a calamidad. Toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Yahweh. Ingresarán al tesoro de Yahweh. Entonces el pueblo gritó y sonaron las trompetas, y al escuchar el pueblo el sonido de las trompetas, el pueblo gritó con gran estruendo, y la muralla cayó sobre su lugar. Y el pueblo subió a la ciudad, cada uno hacia el frente, y capturaron la ciudad, destruyendo todo lo que había en ella. Fueron muertos a filo de espada, varones y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Amén. Como acaba de leer el Moré, vemos la descripción de la batalla de Jericó. Un relato bíblico que lo hemos leído muchas veces, los niños lo han estudiado muchas veces, se han hecho caricaturas, se han hecho películas de Hollywood, pero en realidad no se ha mostrado nunca lo que había detrás, tras bambalinas, detrás de este acontecimiento. El texto nos decía que el arca iba detrás
Y la conjunción del arca con estos shofar producía lo que nosotros podemos conocer ahora en armamento sería como un arma sónica, un arma de vibración. Recordemos que Hitler estaba interesado en el arca, había mandado a buscarlo por varias partes y saqueó Etiopía tratando de encontrarlo. Saqueó diferentes lugares en Jerusalén, en el monte Gilgal, donde supuestamente se encontraba esta arca, porque él estaba obsesionado con los objetos religiosos, objetos que en el cual habían tenido una trascendencia espiritual o un conocimiento de historia. Por ejemplo, la lanza del Mashiach, con la que fue clavada el costado del Mashiach, esa lanza que se conoce como la lanza del destino. Hay muchos artefactos que fueron ocupados, hermanos, para hacer el mal. Y sobre esta arma sónica tenemos que entender que en las escrituras hay muchos ejemplos que nos muestran de cómo vivimos en una creación perfectamente misteriosa, y en los tiempos antiguos el ser humano logró, con la ayuda de los ángeles caídos, con estos seres conformaron lo que era el planeta y lo que nosotros conocemos como el conocimiento que se le entregó a los hijos de los hombres. Estas son las descendientes de Caín. Las hijas de Caín son las que tienen este conocimiento y lo traspasan a los hombres. Caín recibe el conocimiento producto de Satanás y lo traspasa. Si nosotros nos ponemos en el lugar de la historia, gritos y tocar cuernos de carnero o shofar, trompeta, no va a destruir semejantes murallas que habían sido edificadas con la tecnología de la construcción de la Torre de Babel. Estamos hablando de cimientos de esa muralla que tenían cerca de 10 metros de profundidad los cimientos, 10 metros de profundidad, y de ahí partía hacia arriba. O sea, es imposible que destruyeran esa tremenda fortaleza. Pero se hace la unión del arca, que tenía los mandamientos de Yahweh, y con el poder de esa arca, más la conjunción del shofar. Recordemos que también la historia nos dice que ellos dieron 7 vueltas. El 7 tiene un significado en las Sagradas Escrituras. Y después de esas 7 vueltas, ¿durante cuántos días dice la Escritura? Durante 7 días. Esta arca, que es un símbolo poderoso, hermano, recordemos también que cuando la llevaban, uno ve que se va a caer el arca y trata de afirmarla con las manos. Y cae en el momento muerto, liquidado, insufacto, hermano. Y eso que estaba tratando de hacer un acto de bien, pero sin embargo cae muerto por tratar de afirmar esa arca. Y el sello que nos está mostrando el Moré, el sello que nos muestra el Moré aquí, es un sello que tiene que ver con un ángel y tiene que ver con el tema que todavía no he presentado, con el tema de Salomón. Salomón, el hombre más sabio del planeta, tenía la capacidad, dentro de las muchas capacidades que tenía la capacidad de controlar cerca de 72 demonios. Y cada demonio que él controlaba, que eran ángeles caídos, tenía un sello. Y este sello es el sello de Raquiel. Salomón los podía controlar. Les voy a adelantar un poquito de lo que lleva el tema. Les voy a hablar acerca del espejo de Salomón, que tiene que ver con este sello. Estos 72 ángeles caídos tenían su simbología. Y Salomón diseñó un espejo que, cuando era atravesado por los rayos solares, este espejo proyectaba este símbolo y se iluminaba y podía vibrar. Esto era vibración, como lo que estuvimos viendo en el video de las notas musicales que tocaban con las manos. Es exactamente lo mismo. El sol tocaba este símbolo y luego podía producir un escrito. Y al leer en voz alta Salomón ese escrito, esa entidad quedaba completamente a su merced y él los podía controlar. Y estos sellos son los que se escaparon, pero no sirve de nada tener el sello si no tienes el espejo de Salomón. Es lo mismo, el shofar que se ocuparon en esa época, que están guardados dentro de los tesoros de Israel, que han sido guardados por generaciones. Esos shofar que tocaron esos levitas cuando derribaron Jericó, todavía los tienen, están guardados. No funcionan solos, sino que funcionan con el arca. Siempre funcionan juntos. Así como funciona el sol eléctrico con el agua del mar salada que tenemos nosotros, podemos tener el ecosistema que tenemos. Tenemos el aire y podemos tener la temperatura de acuerdo a nuestros continentes que nos permite sobrellevar la vida. Hay un equilibrio en la vibración. Yahweh lo determinó así. Hay evidencias en las escrituras también de vibraciones. También podemos ver que todo en este mundo funciona con vibración, densidad y magnetismo. Esas son las fuerzas que produce lo que es la vida en este planeta. En el libro de Ezequiel, el capítulo 1, en el verso 4, nos dice que yo miraba y vi un viento tempestuoso que se aproximaba desde el norte, y una nube inmensa con fuego refulgente, resplandeciendo, brillante, todo alrededor con el calor del ámbar, destellante de entre el medio del fuego. El verso 5 nos dice, dentro aparecía haber 4 criaturas vivientes que lucían como seres humanos, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y cuando se movían podían ir en cualquiera de las direcciones sin volver a moverse mientras se movían. El verso 18 nos dice,
y sus aros eran altos, atemorizantes, porque los aros de las 4 estaban llenos de ojos alrededor. Nos está describiendo una nave. ¿Cómo podemos ver estas entidades, como lo dijimos en el tema de los grises, pueden curvar estas vibraciones? Pueden manipular la energía de esta que tocaba este hombre y producía música sin tocar ninguna cuerda, solamente tocando el aire podía producir música. De esta misma forma, ellos pueden doblar este espacio y pueden atravesar en nuestro sistema. Y esos son los que nosotros hemos podido ver como abducciones, o muchas personas dicen, vi un ovni, vi una luz que se movía pero muy rápido, más rápido que un avión. Estas entidades lograron hacer esto. Esto no es nuevo. Estamos hablando de por la época de los 30 o en 1920 ya se tenía el conocimiento de la levitación. Ya había un científico que a través del estudio de los escarabajos y a través del comportamiento de sus alas y la estructura de sus alas pudo descubrir la levitación y fabricó una máquina que le permitía levitar ocupando el magnetismo de la Tierra, y con esta máquina, sin producir energía, combustible, nada, solamente ocupando el magnetismo de la Tierra, podía elevarse. Estos inventos, hermanos, que son de acuerdo a la tecnología que nosotros lo tenemos en este mundo. Tenemos todas las cosas gratis, pero vienen las empresas y te empiezan a cobrar la luz, te cobran el agua, te cobran la internet, te cobran todo, cuando Yahweh te dio todo gratis, hasta el alimento te dio gratis. ¿Te has levantado alguna vez en la mañana así, así con ganas de que no quieres nada levantarte? Cansada o cansado como si no hubieras dormido. Ese tipo de agotamiento son vibraciones también que estas entidades ocupan para manejarnos y para moldear de acuerdo al camino que quieren que nosotros llevemos. Recordemos que ellos nos van a llevar al mal, nos van a llevar a que nos desanimemos, a que nos sintamos tristes, a que pensemos cosas malas y que dudemos sobre todas las cosas. Al hacer todas estas cosas, nosotros generamos una energía negativa y estas entidades se alimentan. O sea, nosotros alimentamos a las entidades del mal. Por eso tenemos que mantener siempre un ambiente alegre. Cuando los judíos andan en caravanas con música, saltando, cantando, alegre, así deberíamos de vivir siempre nosotros, alegres y felices como ellos lo hacen. More, yo sí tenía una pregunta con relación a todo esto, con el tema de la manipulación de los espíritus. ¿Esto tiene una relación con la cábala? Justamente el tema de la metafísica y el tema de la cábala es esto: manipular los elementos, manipular los elementales. Si bien en la creación del Padre no solamente hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines, en este mundo también antiguamente habían seres elementales y todavía los existen. Estos seres elementales que les hablo son los que viven en los bosques, en lugares donde tú no anda el ser humano, nunca ha entrado, lugares vírgenes, y tú de repente te encuentras con montoncitos de piedras, una piedrita encima de la otra como haciendo equilibrio. La mayoría de las personas los ve y los patean y los botan. Y después se acampan ahí y al otro día salen a bañarse y encuentran todas las carpas destruidas, sus sacos de dormir rasgados, algo pasó, un animal extraño, no saben qué sucedió, pero es porque esos lugares son lugares sagrados de estas entidades. Son seres elementales que no se meten con nosotros, no tienen interacción con demonios ni tienen interacción con humanos. Y la mitología, la fábula, los disfrazó como hadas, como gnomos, como seres que no los podemos ver. De ahí viene toda la fábula y toda la magia, y es realidad que es magia, pero no es magia de Yahweh. Esto es Satanás, hermano, mismo usando estas entidades y usando también parte de lo que era el clonaje y el anclaje que se hizo con las primeras hibridaciones. Todo esto quedó eliminado, hermanos, en el diluvio, junto con los seres mitológicos que estuvimos viendo un poquito de ellos. Vamos a seguir abarcando durante más estudios sobre otros seres mitológicos, pero podemos ver que estos seres elementales son los que están en la naturaleza. Tienen que ver con el fuego, tienen que ver con el aire, tienen que ver con la madera. Cuando te hablan de los elementos que rigen en China son 5, creo que son aire, fuego, tierra, agua y madera. Y en América acá creo que son 4 nomás, en allá son 5. Y los 5 forman 9. Ojo con el número 9. Dígame, hermano. O sea que estos seres elementales son producto de desarrollos de parte de Satanás, pues de manipulaciones. Exactamente, de manipulaciones. Recordemos que nosotros fuimos creados, hermanos, con muchas cualidades que, producto del pecado, fueron restringidas. Cuando yo les hablé acerca de que nuestros dones y talentos son muchos más de los que nosotros tenemos y ocupamos el 20% de nuestro cerebro y todo lo demás no lo ocupamos, ahí están guardados todos esos dones y todos esos talentos. Satanás sabe esto y fabricó, hermano, tratando de tomar este conocimiento, usándolo también con la creación de Yahweh.
Satanás y los demonios, con conocimiento muy avanzado, se encuentran con una creación, un hombre y una mujer, se frotan las manos y dicen: con esto los podemos desarmar, armar y desarmar. Si yo pellizco aquí, yo sé que se ríe o le duele. Si yo hago cosquilla acá, le hago reír. Puedo manipular a esta creación, a este ser completo, porque me doy cuenta que se mueve por algo peligroso para él, pero muy factible para mí y muy conveniente para mí. Estoy diciendo lo que dice Satanás, que son los sentimientos. Satanás aprendió a manejar los sentimientos. Te hago una pregunta, hermano: ¿tú puedes controlar tus sentimientos? Satanás sabe eso, por eso te manipula a través de los sentimientos. Entonces fabricó, producto de esto, seres elementales que son hechos en base de sentimientos, para que hagan caer al ser humano. O sea, el sentimiento puro tratando de hacerte caer. More, o sea que lo que hablamos ahorita, las entidades, si uno no se mete con ellos, pues ellos no lo molestan a uno. Que usted dice que están en los bosques. Exactamente, si uno no se mete con ellos, uno Lo que no pasa es se... que como tengo pensado irme a vivir a un bosque, entonces necesito saber eso. No, y Por cuando eso pequeña mi mamá me decía: Kelly, tal persona ha visto un duende, que son bajitos, que mantienen en las quebradas, así pues, así en los bosques, como usted dice. Pero mientras uno no se meta con ellos no se meten con uno. Exactamente. Mientras uno no se meta con ellos no van a hacer nada. Ellos los van a dejar tranquilos. El problema está ese, que cuando pasa gente por lugares y ve algo así como medio extraño, patean, destruyen esos lugares, y a veces son lugares que pertenecen a estas entidades que ni se meten con nosotros, ni nosotros tendríamos por qué meternos con ellos. Lo mismo pasa en los cementerios. Cuando tú vas a cementerios, y generalmente después de la puesta de sol, un hijo de Yahweh no tiene que ir a un cementerio después de la puesta de sol, porque te vas a encontrar con cosas extrañas ahí. Vivimos en un mundo en el cual nosotros tenemos que tener el conocimiento de que estamos luchando contra potestades de las tinieblas. Ellos tienen la ventaja que ellos tienen es que ellos no comen, no duermen, no se cansan, y a la par son invisibles. Pero Yahweh nos dio todas las herramientas para poder vencer estas entidades. En la ciudad tú puedes encontrar exactamente lo mismo, pero disfrazado en objetos. A veces tú vas y compras en las ferias de las antigüedades, tú compras, qué sé yo, un candelabro, compras, qué sé yo, una jarrita que la encontraste muy linda porque está muy preciosa y más encima el Señor te la vendió muy barata. Pero muchas entidades se esconden dentro de estos artefactos. En el mundo de la hechicería, del espiritismo, es que son objetos donde están encantados o endemoniados, y muchas veces los regalan, y en los hogares llega ese objeto, llega esa taza, llega ese platito bonito, y comienza, hermano, el Satanás y sus demonios ahí a hacer y deshacer. Cuando aceptemos regalos de personas, los aceptamos, y nosotros inmediatamente después tomamos y bendecimos eso, lo limpiamos. Si te regalan una prenda de ropa usada, también tú tienes que hacer una tefilá, una oración sobre esa ropa para limpiarla, quitar la energía. Recordemos que ya estuvimos viendo lo que es vibración, y hay gente de maldad que vibra en esa sintonía, hermano. Es cosa de ver, por ejemplo, si tú vas con tu bebé pequeño en un lugar donde hay muchas personas y todo: ¡oh, qué lindo el bebé! ¡Oh, qué lindo su carita! Y de repente el bebé llega a la casa, no puede dormir, no sabes qué le pasa. Es el mal de ojo, le llaman acá en Chile, pero es una entidad demoníaca que trabaja con los bebés y que se alimenta de esa energía, del llanto del bebé, se alimenta. More, una consulta. En estos temas, cuando uno decide ir a un lugar, desde que uno esté en fidelidad con el Padre, estas huestes, estas entidades no pueden tocarte a ti, así como contabas tú en la historia de la mujer que era una sicaria y que iba a ir a matar y trabajaba con espíritus, y fue a llegar a una casa y no podía. Entonces, Amén. no hay que temer tampoco a eso. O sea, lo importante es tú estar tanto moralmente puro como ritualmente puro, en la alimentación, en lo que tengo, en la ropa, en cómo visto, en los objetos que tengo. De resto no hay por qué temer. Amén, exactamente. Nada habría que temer, hermano, si nosotros estamos en esa sintonía. El problema está que cuando se vive en la ciudad, eso es más fácil de contaminarse. No lo vamos a lograr hasta que salgamos de las ciudades, hermano. Sí, More, y es demasiado cotidiano, porque uno cada rato sale de la casa, uno acaba de hacer una oración, sale en shalom, sale en la mañana purificado, cuando va saliendo, viene una mujer casi semidesnuda de hacer ejercicio en cicla. Entonces, pues uno cómo hace, es complejo. Hay ocasiones también cuando, por ejemplo,
un caso de un conocido donde en la casa espantan, ¿cierto? Hay una habitación como tal, una habitación como que en esa habitación espantan. Hay veces esas personas cuando lo ven a uno como consagrado, que lo ven a uno como que uno es una persona temerosa del Padre y lo quieren a uno como invitar a esas casas para liberar. ¿Qué es lo más recomendado en esos casos cuando alguien le pide a otra persona que esa otra persona supuestamente está caminando en el Mashiach, que está haciendo pues todo el proceso de santificación? ¿Qué recomienda en esos casos? Ese tema es complicado, hermano. No es apto para que vayan cualquier persona. Porque uno puede ir todo consagrado, puede ir, hermano, revestido de espadas de fuego, pero el demonio lo que va a estar ahí se va a acercar y te va a decir: ¿y a qué vienes tú? Si el día de ayer estabas y empieza a largarlas. Ahí mismo con la gente que estaba. Y la otra vez iba por la calle y y ahora estás aquí y me quieres expulsar. Yo no lo recomiendo para cualquier persona. Generalmente lo invitan los amigos, familiares. Dicen: no, ve tú que vas a la iglesia, anda a hacer una oración ahí. Y va la persona envalentonada y después esa persona, pero queda mal, porque fue todopoderoso allá, hermanos, y al final salió trasquilado. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? No necesitas ir a enfrentar directamente a la casa, a la habitación, a la persona. La oración intercesora la pueden hacer de donde ustedes estén. La oración igual. ¿Qué pasó con el Mashiach cuando se acercó a ese hombre y le dijo: sana a mi hijo está enfermo? Bueno, conforme a tu fe, ve. Y después el hombre se fue, había caminado muchos kilómetros y cuando llega el otro día: oye, tu hijo se sanó. ¿Y como a qué hora fue más o menos? Sí, como a las 2, sí, más o menos la hora en que él andaba por allá. ¿Como a qué hora se fue esa entidad de esta casa, de esa pieza, de esa habitación? No como tal hora, sí, esa hora el hermano estaba orando en su casa. No es necesario ir, hermano, para esos lugares. Y eso se aprende con el tiempo. Derrotar estas entidades, lo primero, hay pasos. Uno no tiene que ser casado, no tiene que ser soltero, porque el enemigo, hermano, va a tomar lo que tú más ames para volverlo en contra de tu ministerio. Es una guerra, es un conflicto. Así que yo por eso generalmente le recomiendo que hagan la oración de sus casas, que no visiten esos lugares para evitarse cualquier problema. Estamos hablando de guerras espirituales poderosas. Me ha tocado, hermano, ver jovencitas cerca de 15 años flotando cerca como de 1,5 metros de alto del suelo, del piso del suelo, flotando así acostaditas, levitando. Cuando tú ves eso, ya no te quedan dudas de que existe un creador y que existe un enemigo. Ya no te cuestionas cuando tú tienes esa vivencia en tus ojos. Ya tu vida cambia y ya las cosas del mundo ya no te son ya factibles ni familiares, porque entras en un estado diferente. Entras a conocer realmente en el mundo en el cual estamos viviendo. O sea, More, ante todo en estos temas que estábamos hablando, la humildad. Hay que ser muy humilde y más bien pedirle: Padre, si es tu deseo que nos liberes de estas cargas, guardes de todo mal, hazlo. Y no ser orgullosos y pensar de que lo que tú decías, que estar uno como embalantonado creyendo que uno es el mero mero. Entonces, un muy buen mensaje. Amén, hermanos. Hermanos, creo que no hay más preguntas. No sé, Shabbat Shalom, que Yahweh les bendiga, hermanos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos los hermanos. Muchas gracias, More.